En la profundidad de las antiguas escrituras se esconde una imagen poderosa, impactante, casi cinematográfica. Un gran pez, enorme como una bestia mítica, emergiendo de las aguas embravecidas para engullir a un hombre. Su nombre es Jonás, un profeta en fuga, atrapado entre la voluntad de Dios y su propio miedo. Pero, ¿y si te dijera que esta imagen no es solo una historia antigua, sino una sombra de algo mucho más grande? ¿Y si ese mismo pez fuera una profecía viva, un símbolo que apuntaba directamente a Jesucristo? Este es el misterio que une dos figuras colosales de la fe: Jonás, el profeta rebelde, y Jesús, el Salvador crucificado. El libro de Jonás no comienza como esperaríamos. No es una historia de obediencia, sino de huida. Dios llama a Jonás y le ordena predicar en Nínive, una ciudad poderosa y violenta, pero en lugar de obedecer, Jonás escapa. Se embarca hacia Tarsis, huyendo no solo de la ciudad, sino del propio rostro de Dios. Y es en el mar donde ocurre lo imposible. Una tormenta sobrenatural sacude el barco. Los marineros aterrados claman a sus dioses. Jonás, sabiendo que él es la causa del caos, se ofrece como sacrificio. Lo lanzan al mar y entonces aparece el gran pez. No un monstruo cualquiera, sino una criatura enviada por el mismo Dios. Aquí no hablamos de una simple ballena. En hebreo, la palabra es dag gadol, un pez grande, sin especificar especie, tamaño ni naturaleza exacta. ¿Fue literal? ¿Simbólico? ¿Un vehículo espiritual? La Biblia no lo dice. Solo afirma que Jonás permaneció en su vientre por 3 días y 3 noches. Y ahora, siglos más tarde, Jesús, frente a fariseos que exigían una señal del cielo, declara algo asombroso. Esta generación perversa pide una señal, pero no se le dará otra que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Mateo 12, 39, 40. ¿Puedes ver la conexión? Jesús se presenta como el nuevo Jonás. Su sepultura será el vientre del gran pez. Su resurrección, el regreso imposible de entre los muertos. Pero, ¿por qué elegir esa historia? ¿Qué hay en Jonás que pueda reflejar a Cristo, el Hijo del Dios viviente? Este es el enigma que vamos a desentrañar. Porque detrás del pez hay un mensaje, un llamado a todos los que, como Jonás, han huido. Un reflejo del descenso de Cristo al abismo por amor, y una promesa de que incluso en las profundidades, Dios tiene un plan. Imagina por un momento el silencio absoluto. No hay luz, no hay viento, no hay tiempo, solo oscuridad. Un silencio tan profundo que parece tragarse hasta la esperanza. Eso es el vientre del gran pez. Cuando Jonás fue engullido, no fue simplemente tragado por una criatura marina. Fue sumergido en una tumba viviente. En esas entrañas húmedas y sofocantes, el profeta rebelde enfrentó no solo el juicio de Dios, sino su propia alma. Durante 3 días y 3 noches, el tiempo pareció detenerse. Allí, Jonás no caminó, no predicó, no huyó, solo respiró y oró. Su oración, registrada en el capítulo 2 del libro de Jonás, es un grito desde las profundidades. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Jonás 2:2-3. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Jonás no solo se sentía perdido, se sentía muerto. Nombra al Seol, el lugar de los muertos. El gran pez no era solo un refugio, era su tumba, su purgatorio. Pero es en ese abismo donde ocurre lo impensable. Jonás cambia. La muerte simbólica en el vientre del pez se convierte en una experiencia de transformación. El hombre que huyó de Dios empieza a entender la gracia, y el que no quería salvar a los demás clama por su propia salvación. Este patrón, muerte, silencio y luego renacimiento, no es exclusivo de Jonás. Siglos más tarde, Jesús, el Hijo de Dios, sería enterrado en una tumba de piedra.
Su cuerpo también descansaría en completa oscuridad durante 3 días. El mundo callaría, el cielo parecería distante, y sus discípulos, perdidos. Jesús mismo anticipó esta conexión. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. El vientre del pez de Jesús fue el sepulcro. Y como Jonás, su descenso fue voluntario. Pero a diferencia del profeta, Jesús no huía de una misión, la cumplía. Su sacrificio era el plan. El vientre, por tanto, representa más que castigo. Representa un umbral, una frontera entre lo viejo y lo nuevo, entre el orgullo y la obediencia, entre la desesperación y la gracia. Para Jonás significó una segunda oportunidad. Para Jesús significó la redención de toda la humanidad. Y para nosotros, ese vientre oscuro simboliza todos esos momentos en que sentimos que hemos sido tragados por la vida, cuando no vemos salida, cuando el silencio parece eterno. Pero incluso ahí, Dios está obrando. El gran pez no fue el final, fue el comienzo de algo nuevo. Pocas historias bíblicas nos confrontan con tanta crudeza como la de Jonás. No se trata de un héroe perfecto, ni de un mártir glorioso. Es un hombre quebrado, humano, contradictorio. Cuando Dios llama a Jonás, su misión es clara. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella. Jonás 1:2. Pero en lugar de levantarse para obedecer, Jonás se levanta para huir. No a cualquier lugar, sino en la dirección opuesta. Si Nínive estaba al este, él corre hacia el oeste. Su destino, Tarsis, una ciudad lejana, casi mítica, símbolo de evasión y comodidad. ¿Por qué huye? La respuesta no es cobardía, es resentimiento. Jonás sabía que Dios era misericordioso, que si predicaba a Nínive y ellos se arrepentían, serían perdonados. Y él no quería eso. Nínive era la capital de Asiria, el imperio enemigo. Crueles, violentos, paganos. En la mente de Jonás, ellos merecían el juicio. ¿Predicarles? ¿Salvarlos? Nunca. Aquí vemos una verdad incómoda. A veces, el mayor obstáculo para la misericordia de Dios somos nosotros mismos. Jonás se convierte en el profeta que se opone al amor divino. Su problema no es entender a Dios, sino aceptar que Dios puede amar a sus enemigos. Así que se embarca, literalmente, en una huida imposible. Compra un pasaje, sube a un barco y se duerme. Pero no se puede escapar del creador del mar. Dios envía una tormenta tan violenta que hasta los marineros paganos reconocen que hay algo sobrenatural. Mientras todos claman a sus dioses, Jonás duerme. Un contraste poderoso. El profeta de Dios es el único que no ora. Cuando lo despiertan, y después de echar suertes, confiesa la verdad. Soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. Irónico, ¿no? Dice temer a Dios mientras huye de él. Entonces ocurre uno de los momentos más dramáticos. Jonás se ofrece como sacrificio. Pide que lo lancen al mar sabiendo que es la única forma de calmar la tormenta. Y aquí es donde Dios sorprende una vez más. No lo deja morir. No le da lo que merece. En cambio, lo salva de forma inesperada. El gran pez no es castigo, es redención. Este patrón nos prepara para lo que veremos en Jesús, un inocente que toma el lugar de los culpables, que se entrega voluntariamente por otros, que en lugar de huir, camina hacia la cruz. Pero mientras Jesús abraza su misión, Jonás la rechaza. Y sin embargo, Dios no lo desecha. Porque incluso a los desobedientes, incluso a los rebeldes, Dios les da otra oportunidad. La historia de Jonás no es solo sobre Nínive, es sobre un corazón endurecido que necesita ser transformado. Y a veces, para ablandar un corazón, es necesario pasarlo por el vientre de un pez. A lo largo del Antiguo Testamento, las historias parecen esconder sombras.
sombras de algo por venir, ecos que resuenan más allá de su tiempo, como si señalaran hacia una verdad mayor. Y entre todas esas sombras hay una especialmente poderosa, la historia de Jonás. Cuando Jesús se enfrentó a los fariseos, aquellos líderes religiosos que exigían milagros para creer, Él no les dio un truco espectacular ni una señal celestial en el cielo. Les dio a Jonás. Esta generación perversa y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12:39. ¿Qué señal es esa? Jesús mismo la explica. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Con esta declaración, Jesús revela algo asombroso. Jonás fue una profecía viviente. Su experiencia en el mar, su descenso a las profundidades, su tiempo en el vientre, todo eso era un retrato anticipado de lo que Cristo haría por la humanidad. Pero hay una diferencia crucial. Jonás fue tragado por desobediencia. Jesús descendería por obediencia. Jonás cayó en el mar huyendo de una misión. Jesús abrazó la cruz cumpliendo una misión. Y sin embargo, ambos compartieron un destino temporal, la oscuridad. 3 días que representan más que una duración cronológica. Son símbolo de muerte, separación y aparente derrota. Durante ese tiempo, el mundo creyó que todo había terminado. Jonás estaba muerto para los ojos de los marineros. Jesús estaba muerto para sus discípulos, pero en ambos casos el silencio ocultaba un acto divino de transformación. En el vientre del pez, Jonás fue quebrantado y transformado. En la tumba, Jesús estaba venciendo al pecado, al infierno y a la muerte. Hay un detalle aún más impactante en la declaración de Jesús. Él dice que estará en el corazón de la tierra. Esta frase no solo implica sepultura, sino descenso. Según las tradiciones judías, el corazón de la tierra era el lugar de los muertos, el Seol. Jesús no solo moriría, descendería a lo más profundo, y cuando Él resucita no es solo un regreso a la vida, es una victoria total sobre las fuerzas del mal. Así como Jonás salió del vientre del pez con una misión renovada, Jesús saldría de la tumba con las llaves de la vida eterna en sus manos. La señal de Jonás no es un simple símbolo. Es un espejo profético que Dios colocó siglos antes para que cuando Jesús muriera y resucitara, el pueblo reconociera la verdad. Él es el Mesías prometido. Un profeta fue tragado por un pez y un salvador por la tumba. Ambos regresaron, pero solo uno regresó para salvar al mundo. Desde hace siglos, una pregunta ha fascinado teólogos, científicos y creyentes por igual. ¿Realmente un hombre fue tragado por un gran pez y sobrevivió 3 días en su interior? ¿O es esta historia una metáfora sagrada cargada de simbolismo espiritual? La Biblia es clara en su narrativa. Jonás fue tragado por un gran pez. En hebreo, Dag Gadol. No se menciona ballena, ni se especifica una especie marina. Solo sabemos que fue una criatura enorme, creada o dirigida por Dios para cumplir un propósito divino. Interpretación literal. Para quienes leen el texto de forma literal, la historia es un milagro en sí mismo. Si Dios puede abrir el mar rojo, hacer caer fuego del cielo o resucitar muertos, entonces también puede preservar la vida de un hombre dentro de un pez durante 3 días. El milagro no necesita explicaciones científicas, su fuerza está en el acto sobrenatural. De hecho, hay testimonios históricos, aunque debatidos, de marineros supuestamente tragados por cachalotes y recuperados con vida horas después. Aunque raros, estos relatos alimentan la posibilidad de que algo así sea físicamente posible, al menos por intervención divina. Además, Jesús mismo habló de la historia como un hecho real, sin dar indicios de tratarla como una parábola. Su comparación entre su muerte y resurrección y la experiencia de Jonás sugiere que, para él,
Lo ocurrido fue tan real como su propia sepultura. Interpretación simbólica. Por otro lado, muchos estudiosos sostienen que la historia de Jonás utiliza un lenguaje poético y simbólico. El gran pez sería una metáfora del Seol, el lugar de los muertos, y el viaje de Jonás una representación del descenso a las profundidades del alma humana. En esta lectura, lo importante no es el animal marino, sino lo que representa, el momento de crisis existencial, el fondo del abismo espiritual, el punto de no retorno, donde solo Dios puede intervenir. La oración de Jonás dentro del pez refuerza esta visión. No hay descripción biológica, sino poesía. Las algas se enredaban en mi cabeza. Los cimientos de los montes descendí. Jonás 2, 5, 6. Imágenes más propias de una experiencia visionaria que de un viaje físico. ¿Cuál es la verdad? Tal vez el poder de esta historia no dependa de elegir entre literal o simbólico. Tal vez reside en que funciona en ambos niveles. Para los que creen en los milagros, es una muestra gloriosa del poder de Dios sobre la creación. Para los que buscan metáforas, es un retrato sublime del viaje espiritual de muerte y renacimiento. Y para todos, es un anticipo poderoso del Evangelio. Un hombre en el abismo, salvado por gracia y enviado a transformar vidas. El gran pez de Jonás no está aquí para que lo clasifiquemos, sino para que lo escuchemos, porque lo que engulle al profeta también puede despertar al alma. La historia de Jonás no termina en el mar, pero es ahí donde comienza su transformación. Sumergirse en las profundidades no fue solo un castigo, fue una purificación. Y este patrón, misteriosamente, aparece también en la vida de Jesús. Ambos descendieron, Jonás al mar embravecido, Jesús al sepulcro de piedra. Y en ese descenso se escondía el propósito de Dios. El mar, en la Biblia, representa muchas cosas: caos, juicio, lo incontrolable. Es el lugar donde el ser humano pierde el control, donde se enfrenta a su pequeñez. Cuando Jonás cae al mar, no solo cae en lo físico, cae al lugar del desorden, al punto más bajo de su alma. Y es ahí donde Dios actúa. De manera similar, la cruz fue el mar de Jesús, un abismo de dolor, injusticia y abandono. Desde el Gólgota, Jesús descendió no solo a la muerte, sino al propio Seol, el reino de los muertos. Las Escrituras lo dejan entrever. Descendió a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10, citado en Hechos 2:27. Jesús no solo murió, bajó, se sumergió, tocó el fondo del sufrimiento humano, y lo hizo voluntariamente, por amor. En esa bajada, cargó con los pecados del mundo. Tal como Jonás cargó con la tormenta causada por su rebelión, Jesús cargó con una tormenta que no era suya. Pero a diferencia del profeta, Jesús era inocente. Su sacrificio no era por culpa, sino por gracia. En las profundidades del pez, Jonás encontró a Dios. En las profundidades de la cruz, Jesús reveló a Dios. Y aquí hay una verdad que transforma. A veces, el descenso precede la redención. A veces, para ascender, hay que hundirse. Para resucitar, hay que morir. El mar de Jonás fue el canal para su nueva misión. La cruz de Cristo fue el canal para la salvación del mundo. Este patrón de descenso y ascenso está escrito en la estructura misma del Evangelio. No hay gloria sin cruz, no hay victoria sin lucha, y no hay vida nueva sin primero enfrentar las profundidades. ¿Cuántas veces en la vida sentimos que estamos en el fondo? ¿Cuántas veces creemos que Dios nos ha abandonado cuando, en realidad, nos está preparando? Jonás pensó que estaba condenado, pero estaba siendo transportado hacia su llamado. Jesús fue sepultado, pero estaba escribiendo el capítulo más glorioso de la historia. El descenso no es el final, es el comienzo de la redención.
No hay relato más inesperado que el de un hombre arrojado por la boca de un gran pez y sobreviviendo. Pero eso es exactamente lo que ocurrió con Jonás. Después de 3 días en el vientre de la criatura, algo cambia. El profeta rebelde ora, no exige, no se justifica, no negocia, solo clama con humildad. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. La salvación viene del Señor. Jonás 2, 7, 9. Y entonces el milagro. Y mandó el Señor al pez, y vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás 2, 10. No fue el pez quien decidió soltarlo, fue Dios. Porque en el momento exacto, cuando el corazón de Jonás se quebranta, la gracia se activa, y lo que parecía una prisión se convierte en un portal hacia una nueva vida. Pero el viaje no terminó allí. Una vez en tierra, Jonás no fue libre para volver a su antigua vida, fue reenviado. La voz de Dios vuelve a sonar. Levántate, ve a Nínive. Jonás 3:2. Esta vez, Jonás obedece. Entra a Nínive, proclama el mensaje y contra toda lógica, la ciudad entera se arrepiente. Desde el rey hasta el más humilde, todos se visten de cilicio y claman a Dios por perdón. Y Dios los perdona. Jonás, el profeta que huyó, termina siendo el canal de uno de los mayores avivamientos de la historia bíblica. ¿El instrumento? Un hombre que había muerto simbólicamente y resucitado para cumplir su misión. Del mismo modo, Jesús, al tercer día, venció la muerte. Su tumba fue abierta no por manos humanas, sino por poder celestial. Y su salida no fue solo una victoria personal, fue el nacimiento de una nueva era. A partir de ese instante, la muerte dejó de tener la última palabra. Jesús, como Jonás, no volvió a su vida anterior. Resucitó con un propósito: enviar. Así como el Padre me envió, también yo os envío. Juan 20:21. Del mismo modo que Jonás fue enviado a una ciudad rebelde, Jesús envía a sus discípulos al mundo entero. El mensaje ahora no es solo advertencia de juicio, sino anuncio de redención. El vientre del pez fue para Jonás un lugar de transformación. La tumba fue para Cristo el campo de batalla donde se ganó nuestra libertad. Ambos salieron cambiados. Ambos salieron con una misión. Ambos salieron para ofrecer gracia a quienes no la merecían. Y si Dios pudo usar a un profeta rebelde y a una tumba vacía para cambiar la historia, ¿qué no podrá hacer contigo? La historia de Jonás y la señal de Jesús no son solo relatos antiguos, encerrados en las páginas de la Biblia. Son espejos en los que aún hoy podemos mirarnos, porque aunque no nos trague literalmente un pez, todos en algún momento hemos estado en un vientre oscuro. Todos hemos huido de algo, del llamado de Dios, de enfrentar nuestras heridas, de perdonar, de nosotros mismos. Como Jonás, preferimos escapar a enfrentar la voz que nos confronta. Nos subimos al barco de la evasión, creyendo que podemos alejarnos de lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. Pero, tarde o temprano, el mar se agita, y cuando la tormenta llega, cuando todo lo que controlábamos se rompe, a veces nos encontramos en las profundidades, en lo más oscuro, en lo más silencioso. Ese es nuestro pez, el vientre que no elegimos, pero que Dios permite para transformarnos. El lugar donde no podemos correr más, donde ya no hay excusas, solo verdad, donde descubrimos que la gracia de Dios no nos abandona ni siquiera ahí. La tumba de Jesús representa ese mismo principio, llevado a su máxima expresión. A través de su muerte y resurrección, aprendemos que no hay abismo tan profundo del cual Dios no pueda sacarnos, que la cruz no es el final, sino el camino a la gloria. Entonces, ¿qué nos enseña el gran pez? 1. Que no se puede huir de Dios. Él no persigue para castigar, sino para transformar. Su amor es terco, su plan irresistible.
2. Que incluso lo que parece castigo puede ser salvación. El pez que tragó a Jonás no era su fin, era su rescate. A veces, lo que creemos que nos destruye es lo que nos salva. 3. Que hay un propósito detrás de cada descenso. Dios no desperdicia sufrimiento. Cada abismo tiene una salida, cada tumba tiene un amanecer. 4. Que Dios quiere usar nuestras segundas oportunidades. Jonás fue enviado nuevamente. Jesús, resucitado, envió a sus discípulos. ¿Y tú, estás dispuesto a ser enviado? Hoy, el mundo sigue esperando voces que anuncien esperanza, que proclamen vida, que no teman a Nínive, ni a la muerte, ni al mar. Dios sigue usando a quienes han sido rotos, a quienes han pasado por vientres oscuros, a quienes han sido salvados por gracia, porque el gran pez no fue el protagonista, ni siquiera Jonás. El verdadero protagonista fue y sigue siendo el Dios de la misericordia. Y si ese Dios te llama hoy, no huyas. Tal vez estés a un paso de tu misión, a una oración de tu salida, a 3 días de una resurrección que lo cambia todo.